Hola, ¿cómo están mis queridos alumnos? En esta oportunidad vamos a tomar el tema de la suma de los términos equidistantes de los extremos de una progresión aritmética. Decimos acá, en toda progresión aritmética la suma de los términos equidistantes es igual a la suma de los términos extremos. ¿Qué significa esto? Esta es una serie. Estos son los términos equidistantes, a la misma distancia. ¿Ya? Lo que está diciendo es, cuando tú sumas este número con este número, va a ser igual a la suma de estos dos. Y también va a ser igual a la suma de estos dos. ¿Ya? Entonces, por eso dice, en toda progresión aritmética, la suma de los términos equidistantes es igual a la suma de los términos extremos. Ejemplo, acá 21 más 28 es igual a 14 más 35 y es igual a 7 más 42. Clarísimo. Luego, hallando el término medio de una progresión aritmética, pero donde equidistan de sus extremos. En toda progresión aritmética, el término medio de dicha progresión es igual a la semisuma de los términos extremos. Es decir, si acá tengo una serie que comienza así, ¿cómo hallamos el término del medio? Simplemente sumamos estos extremos. Menos 8 más 24 y lo dividimos entre 2. ¿Qué número sale haciendo la operación? 8. Aquí está el número 8. Esta es la mitad entre toda esta serie. Si pones 8 como mitad, acá tienes 1, 2, 3, 4 a un extremo, 1, 2, 3, 4 al otro extremo. Por tanto, se ubica al medio. A eso significa el término medio. Lo que importa en este tema es lo siguiente. La fórmula para hallar la suma de los términos de una progresión aritmética. Si tenemos una serie de números así, ¿cuánto suma todos estos términos? Lo que queremos saber. Para eso vamos a tener lo siguiente. La suma de los términos de una progresión aritmética es igual al semiproducto del número de términos por la suma de los extremos. ¿Qué significa? Aquí está la fórmula. La suma es igual al número de términos multiplicado por la suma de los extremos y dividido entre 2. ¿No? Complemento a eso, tenemos otra fórmula, que es la que estoy señalando, ¿no? ¿Cuándo vas a aplicar esta fórmula? Esta fórmula la aplicas cuando en los datos tienes el primer término, tienes la diferencia y tienes n. Cuando hay estos tres datos, aplica este de acá. ¿Correcto? Si no, simplemente el anterior. Bien, eso se refiere a la fórmula para hallar la suma de los términos de una progresión aritmética. Un ejemplo. Acá tenemos un problema. Dice, la suma de los términos de una progresión aritmética es 8. El primer término es menos 4 y la diferencia es 3 quintos. ¿Cuál es el número de términos? ¿Cuál es el número de términos? La pregunta. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar los datos correspondientes. ¿Qué datos tenemos? La suma. ¿Cuánto es la suma? Es 8. Después dice que el primer término, a sub 1, es menos 4. Luego la diferencia o razón es 3 quintos. ¿Correcto? Y nos pregunta cuál es el número de términos. Ese es x o simplemente n, ¿no? ¿Cuál de las fórmulas voy a utilizar a lo que mostré en antes? ¿Este de acá o este de acá? Como en los datos me está dando el primer término, la diferencia y me está preguntando n, voy a utilizar esa fórmula. La escribo por acá. Entonces la fórmula es la suma de los términos es igual al primer término por el número de términos más n por n menos 1 por d sobre 2. Esta es la fórmula.
que me conviene utilizar. Reemplazamos los datos en esta fórmula. Así. La suma es 8. ¿De acuerdo? El primer término es menos 4, multiplicado por n, que estamos buscando. Más, tengo n por n menos 1. Y tengo d, que es 3 quintos. Acá le escribo 3 quintos, correspondiente a d. ¿Está bien? Sobre 2. Vamos a realizar la operación acá. Por partes. 8 igual, esta es una multiplicación, sería menos 4n, más, acá podemos multiplicar estos dos, y sería así, n al cuadrado menos n, multiplicado por 3 quintos sobre 2. En esta parte puedo hacer un pequeño artificio. Le pongo 1 y le hago extremos y medios. 8 igual menos 4n más, voy a tener n al cuadrado menos n, y multiplicando extremos y medios sería 3 arriba, 2 por 5, 10 abajo. ¿Está bien? ¿Está bien? Le hallamos un mínimo común múltiplo a toda la ecuación. Cuando es un mínimo a toda la ecuación, ambas partes, entonces simplemente el mínimo común múltiplo será 10. Eso lo guardamos en un extremito y decimos 10 dividido entre 1 sería 10 y lo multiplico por 8, sería 80. Igual, 10 entre 1 a 10 por menos 4, menos 40n. Más 10 entre 10 a 1 y queda lo de arriba. Entonces sería así, n al cuadrado menos n por 3. Listo. Este número 3 va a multiplicar a los dos. Entonces tenemos así, 80 menos 40n más 3n al cuadrado menos 3n. Es la multiplicación. Ahora términos semejantes podemos sumar. Tengo 80 igual, signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Sería 43n más 3n al cuadrado. Miren cómo voy ordenando. Ahora ordenamos. Ordenando. Bueno, ordenando vamos a tener lo siguiente. 3n al cuadrado menos 43n y 80, que es con signo más, pasa con signo menos. 80 igual a 0. ¿Está bien? Se ha vuelto un trinomio el que tenemos que resolver. Tenemos que sacar n. Hay dos formas. O bien con la fórmula de las ecuaciones de segundo grado, o si no, la otra es por factorización. Factorizando. Lo que les recomiendo es, si puedes factorizar, primero factoriza, y si no, con la fórmula, ¿no? Factorizando, como acá tiene este trinomio tiene un coeficiente adelante, entonces nos impulsa a aplicar el método del aspa, así. Entonces este primer término lo ponemos en dos factores, 3n y n. Y 80 lo vamos a descomponer. Mitad 40, mitad 20, mitad 10, mitad 5 y quinta 1. De acá agrupamos dos factores para poner en estos extremos. Para mí sería hasta acá un factor y este otro. Entonces 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 5. Eso colocamos en el aspa, ¿no? Entonces, como yo necesito menos 43, acá le pongo 16 y acá le pongo 5 y lo multiplico. Acá sería 5 por n, 5n. 16 por 3 sería 48n. Y cuando acá sumamos o restamos, necesito menos 43.
Entonces acá le pongo un signo menos y cuando resto sale menos 43n. Pero este signo, ¿de dónde vino? De acá, ¿no? Entonces multiplicando sale menos 40. Entonces ya tengo todos los términos factorizados. Muy bien, voy a hallar los factores que estaba buscando. De esta forma lo escribo en un paréntesis y otro paréntesis así, en forma horizontal. Vean, 3n más 5, un factor, y n menos 16, otro factor, igualados a 0. Como son factores igualados a 0 y necesito la respuesta, cada factor lo igualamos a 0. Así. 3n más 5 igual a 0 y el otro n menos 16 igual a 0. Despejamos n. Acá sería n igual menos 5 tercios, ¿verdad? Ya, esa es una respuesta. Y acá sería n igual a 16. Otra respuesta, dos respuestas. ¿Cuál de ellas voy a escoger? Esta, por ser negativa, no la considero. Positiva la considero. Entonces, a la pregunta, ¿cuál es el número de términos? Respuesta, voy a decir así. El número de términos, de esta progresión aritmética es 16. Ahí está la respuesta. ¿Qué le parece? Muy bien, hasta acá.